1.8. Importancia de la competición y su planificación para el desarrollo del estado de entrenamiento. Entre los contenidos para el desarrollo del estado de entrenamiento distinguimos, como ya se ha mencionado, ejercicios de desarrollo generales, ejercicios específicos y ejercicios de competición. El rendimiento máximo personal solo se consigue cuando todos los tipos de ejercicios mencionados se utilizan en el momento correcto y con el volumen y la intensidad correctos. Las competiciones deportivas interesan desde distintos puntos de vista. Sirven para consolidar sistemáticamente el rendimiento, para desarrollar el estado de entrenamiento del deportista, para poner a prueba el estado de rendimiento, para alcanzar puestos de podio y para controlar la eficacia del entrenamiento. Colectivo de autores 1982. Competición y consolidación sistemática del rendimiento. Por lo general, las competiciones deportivas no tienen sentido al margen del entrenamiento. Entrenamiento y competición forman una unidad. Lehmann, 1994. El entrenamiento sirve para desarrollar el rendimiento y la competición para desplegar el rendimiento. Horst, 1994. El entrenamiento sin competición pierde valor para el deportista, pues es la preparación destinada a aprobar el examen planteado por la competición. Colectivo de autores 1982. La extendida opinión de que el entrenamiento incluye siempre la participación en una competición debe relativizarse a la vista de las experiencias realizadas en los ámbitos del deporte de tiempo libre y terapéutico. En estos ámbitos, el entrenamiento resulta posible sin competición ni revisión de rendimiento. Newman, 1994. En general, el deportista del rendimiento no entrena por el hecho de entrenar, sino para mejorar su capacidad de rendimiento con un grado de eficacia máximo y para confirmar o invalidar los contenidos practicados en las competiciones de control o test. Desde el punto de vista de la metodología, la pedagogía y los contenidos, la capacidad del rendimiento deportivo no solo necesita para su optimización una metodología del entrenamiento, sino también una metodología de la competición, tal como pretende, por ejemplo, Thies, 1994. La literatura especializada reciente se hace eco en una y otra vez de esta necesidad. Barth, 1980. A la hora de seleccionar las competiciones, hemos de tener en cuenta la sucesión correcta de las competiciones, manteniendo las fases de recuperación suficiente, un número suficiente de competiciones. Mathieu, 1972, ha constatado que, por ejemplo, en atletismo, el mejor rendimiento personal se suele conseguir entre la 14ª competición. Un nivel de competiciones en consonancia con el estado de preparación del momento. De las competiciones preparatorias hemos de pasar a otras con exigencias cada vez mayores. La forma física momentánea. Ninguna competición en el momento equivocado. Las competiciones sin exigencias específicas no tienen valor, pues la carga psicológica es insuficiente. En contraposición con el ámbito de los adultos, las competiciones en el deporte infantil y juvenil tienen importancia como hitos intermedios. Son competiciones formativas en el camino hacia mayores rendimientos, y sus contenidos y metodología organizativa deben estar relacionados con las tareas planteadas en el entrenamiento. En el deporte infantil y juvenil rigen los siguientes principios. Colectivo de autores 1982. En competición, el joven deportista debe acreditar las capacidades, destrezas y formas de comportamiento adquiridas en el entrenamiento, tanto en el rendimiento complejo de la competición como en los rendimientos parciales. El joven deportista debe afirmarse compitiendo en diferentes disciplinas de su modalidad y también en otras modalidades, aspecto de la multilateralidad. La sucesión y la frecuencia de las competiciones no están determinadas por una competición principal. Las competiciones se deben celebrar a lo largo de todo el año y en todos los periodos de entrenamiento. Tendrá lugar dentro de un grupo de entrenamiento o entre grupos de entrenamiento de similar capacidad de rendimiento. Las competiciones deben plantear exigencias crecientes. Competición como herramienta del entrenamiento eficaz. Las competiciones deportivas sirven en general para desarrollar el estado de entrenamiento. Son, pues,
una herramienta del entrenamiento específica en el sentido de consolidar y estabilizar el rendimiento deportivo. Las competiciones incluyen elementos de la mejora del rendimiento que solo se puede entrenar en ellas: cargas físicas, psíquicas extremas, experiencia en competición, estudio táctico del contrario, observación de errores de entrenamiento, etc. Además, la participación variada y frecuente en las competiciones desarrolla la capacidad para adaptarse con rapidez a las más diversas condiciones de competición. Importante: si el número o la frecuencia de competiciones sobrepasan un límite, el rendimiento deportivo puede desarrollarse con una planificación insuficiente. Los planes de competición y de entrenamiento necesitan, por tanto, un ajuste mutuo. Competición como método de control y de evaluación del entrenamiento. Las competiciones son una herramienta adecuada para revisar el estado de rendimiento conseguido y la eficacia del trabajo. Desde este punto de vista, la competición puede dar prioridad a diferentes tareas: evaluar los requerimientos y capacidades físicas y coordinativas en condiciones de competición, examinar la estabilidad de las destrezas deportivo-técnicas bajo la tensión de la competición, resolver tareas tácticas y técnico-tácticas, como cambios tácticos dentro de un partido, paso del marcaje por zonas al marcaje al hombre, cambio de ritmo, etc. Comparar el nivel de rendimiento deportivo complejo con los rendimientos parciales. Figura 25. Rendimiento en competición: psique, salud, condición física, nutrición y táctica. Los resultados obtenidos permiten sacar conclusiones sobre la configuración del trabajo efectuada hasta el momento. Se puede corregir los posibles errores de la planificación, de los criterios metodológicos y del asesoramiento del deportista. Preparación del deportista para la competición. De forma muy general, la preparación para la competición, con independencia de su carácter a largo plazo o inmediato, se puede definir de la siguiente forma. Por preparación para la competición entendemos la totalidad de las medidas adecuadas que capacitan al deportista para obtener rendimientos deportivos óptimos en las competiciones. Thies, Schnabel y Baumann, 1980. Dado que el rendimiento de competición, como ya hemos mencionado, depende de un amplio número de factores, toda competición deberá prepararse como un todo complejo, desde una perspectiva holística. Para el deportista es muy importante conseguir su rendimiento máximo individual el día de una competición importante. Para ello necesita dominar con precisión los tiempos de los procesos de adaptación en el entrenamiento, lo cual requiere mucha experiencia. Como muestran los estudios de Lennart, 1994, y Neumann, 1994, este objetivo se malogra a menudo por errores de entrenamiento que tienen que ver con el contenido, la metodología y la técnica organizativa. En este contexto, predominan dos tendencias. El atleta consigue su punto álgido de rendimiento individual, ya que al comienzo de la temporada de competición y su capacidad de rendimiento sufre a continuación un descenso progresivo. O bien presenta un aumento del rendimiento casi continuo, pero el momento de forma resulta precoz, forma máxima entre 4 y 6 semanas antes de la competición decisiva, sufriendo después una caída brusca del rendimiento en el momento de la competición. Lennart, 1994. Los errores metodológicos en la preparación de la competición provocan múltiples fracasos del atleta de élite en pruebas de clasificación. Lo eliminan antes de clasificarse o le impiden rendir suficientemente en la final. Hemos de indicar que la organización del último segmento de la preparación de competiciones decisivas se considera una etapa de entrenamiento autónoma, cerrada en sí misma, que constituye por un tanto un ciclo de entrenamiento, conocido en inglés como tapering, utilizado desde hace tiempo en natación. En esta etapa previa a la competición se plantean tareas específicas, exclusivas. Pasamos a describirlas a continuación. Lennart, 1994,
define la preparación inmediata para la competición de la siguiente forma. Por preparación inmediata para la competición entendemos el último periodo de entrenamiento, caracterizado por medidas de adaptación específicas, previstas para las condiciones concretas y complejas de la competición decisiva. Su objetivo consiste en capacitar al atleta para que transforme sus facultades y capacidades psicomorales y psíquicas, sus destrezas técnico-deportivas, sus conocimientos, experiencias y capacidades tácticas, adquiridos en el proceso de entrenamiento a largo plazo. En rendimiento deportivo máximo, deberá hacerlo, además, en un momento determinado con antelación y en condiciones temporales, organizativas y climáticas concretas, en el lugar de competición. Aquí hemos de tener en cuenta las múltiples tareas psicopedagógicas, metodológicas, deportivo-médicas, organizativas y técnico-materiales que plantean la preparación inmediata de la competición. El contenido, el volumen y la duración de dicha preparación dependen, según Lennart, 1994, de los siguientes factores: importancia o carácter de la competición. Los Juegos Olímpicos, los campeonatos mundiales y regionales y los trofeos de dotación presupuestaria importantes necesitan una preparación más prolongada que los campeonatos provinciales. 2. Situación geográfica del lugar de competición. Las competiciones que se celebran en condiciones inusuales y exigen adaptarse a un nuevo ritmo de vida diurna y nocturna, a factores climáticos como la temperatura, humedad del aire, presión atmosférica, clima de alturas, necesitan una preparación más largas que las competiciones en un entorno habitual. Ubicación de la preparación específica para la competición dentro del año de competición. Si este periodo de preparación se encuentra al final de una temporada intensa de competición, la configuración de los contenidos deberá tener un carácter más general y básico que la preparación inmediata efectuada al inicio de la temporada. De aquí se pueden deducir también una mayor duración. Volumen y nivel de la experiencia del atleta en competición. Los deportistas con experiencia en competición y que han viajado mucho se adaptan con mayor rapidez y menos complicaciones que los principiantes a las condiciones inhabituales, que en estos casos son casi ya habituales. La práctica deportiva ha demostrado, según Lennart, 1994, la eficacia de una preparación inmediata de la competición de entre 5 y 7 semanas de duración. Esta etapa de preparación inmediata debe resolver, según Lennart, las siguientes tareas metodológicas. Tareas de condición física. Alcanzar o estabilizar, dependiendo de la ubicación de este periodo dentro de la temporada de competición, un nivel físico óptimo para aplicar con eficacia la técnica y la táctica y para dominar unas exigencias globales elevadas en el transcurso de la competición. Preparación técnica. Perfeccionar la técnica deportiva propia, corregir carencias técnicas menores, estabilizar la dinámica de los ejercicios de competición, adaptar su ejecución técnica a las condiciones de competiciones concretas. Preparación táctica. Trabajar en detalle y estabilizar el propio esquema de participación en la competición, teniendo en cuenta las condiciones específicas del lugar físico de competición e investigar el comportamiento táctico del rival deportivo inmediato. Asentamiento del rendimiento deportivo complejo. Al inicio de la preparación para la competición, las tareas físicas, técnicas y tácticas se pueden todavía resolver de forma individual y aislada. Sin embargo, al acercarse al plazo de la competición, el rendimiento deportivo complejo tiene que asentarse y estabilizar en su totalidad, salvo unas pocas excepciones, y de ser posible, también en las condiciones esperadas. La preparación psíquica del atleta ante la competición inminente tiene igual importancia que el entrenamiento y presenta una estrecha imbricación con este. El entrenador y el preparador se enfrentan a las siguientes tareas:
formar un equipo unitario y cerrado, y crear una atmósfera global que favorezca el rendimiento. Motivar y movilizar sobre todo los impulsos emocionales para conseguir un buen resultado en la competición. Consolidar la confianza en la propia capacidad del rendimiento y en la eficacia del esquema propio planteado para la competición. Anticipar algunas particularidades de la contienda psíquica que planteará el rival deportivo inmediato. Anticipar algunas particularidades de la atmósfera general antes y después de la competición. Comportamiento de los espectadores, de los medios de comunicación, de los árbitros y jueces. Para lograr que el rendimiento máximo individual en el día X es fundamental elegir y ordenar correctamente los contenidos del entrenamiento y establecer una dinámica adecuada de la carga de entrenamiento. El carácter de los estímulos de entrenamiento aplicados sobre el organismo del deportista por los diferentes componentes de carga determina la duración de este periodo de transformación. Se admite que los componentes de carga que actúan de forma general y extensa sobre el organismo del deportista necesitan un periodo de aplicación mayor. Los componentes de carga específicos del rendimiento deportivo se transforman con mayor rapidez en una mayor capacidad del rendimiento. El rendimiento máximo en un momento determinado exige, según Lehmann, 1994, una distribución correcta del tiempo y de los contenidos y una jerarquización de los elementos esenciales del entrenamiento. Una carga máxima eficaz se consigue dando prioridad sucesivamente a los complejos esenciales del entrenamiento, en correspondencia con el carácter de los componentes del entrenamiento y de la carga. Según los resultados de los estudios de Lennert, 1994, los picos de carga de cada uno de los componentes se ubican en la siguiente forma. Herramientas de entrenamiento generales, de 5 a 4 semanas antes del inicio de la competición. Volumen del entrenamiento, de 4 a 3 semanas. Herramientas de entrenamiento específicas, de 2 a 3 semanas. Y intensidad de entrenamiento, de 2 a 1 semana. El máximo de carga se sitúa entre la tercera y la segunda semanas antes de la competición. De esta manera se consigue, con diferentes herramientas y una coincidencia temporal o sumación, una carga de entrenamiento elevada durante un periodo de entre 2 y 4 semanas y un rendimiento máximo en un momento que coincide, si la planificación ha sido la correcta con la competición decisiva. Para el caso de una preparación de la competición inmediata durante varias semanas, Lennert propone la siguiente estructura global. Fase de recuperación, 1 semana de duración aproximadamente, recuperación breve activa, sobre todo psíquica, especialmente si la preparación para la competición se ubica al final de una temporada de competición intensa. Herramientas generales del entrenamiento, deporte compensatorio, medidas fisioterapéuticas. Carga media, volumen del entrenamiento medio, intensidad escasa. Fase de consolidación, entre 2 y 3 semanas de duración aproximadamente. Resolución de tareas aisladas, predominantemente físicas, técnicas y tácticas. Herramienta, ejercicios específicos físicos, técnicos y tácticos. Carga, volúmenes de entrenamiento elevados con intensidad media. Fase de asentamiento del rendimiento, entre 2 y 3 semanas de duración aproximadamente. Asentamiento del rendimiento deportivo complejo. Al principio en las condiciones de competición habituales domésticas y posteriormente en las condiciones específicas. Herramientas, sobre todo ejercicios de competición y ejercicios generales como compensación. Carga, intensidad del ejercicio de competición próxima a la de la competición. Carga escasa o media de los ejercicios compensatorios. Lennert, 1994. Durante la preparación inmediata de la competición principal, las competiciones preparatorias son un instrumento importante para desarrollar la forma máxima individual. Lennert describe este proceso en 1994 de la manera siguiente. Las competiciones en el periodo de preparación para la competición principal inmediata son, dependiendo de la estructura del rendimiento deportivo en cada modalidad y disciplina, una herramienta importante de la preparación, indispensable para la solución más variadas tareas planteadas para el entrenamiento.
Su propósito es controlar y revisar el nivel de algunos factores relevantes para el rendimiento. Sirven para estabilizar la técnica y el esquema táctico que se aplicará a la competición, y para asentar el rendimiento complejo de competición y la adaptación al ritmo de competición previsto. Estas pruebas son parte esencial del entrenamiento y se las debe configurar a partir de este. Las competiciones con un objetivo del rendimiento alto en esta etapa acreditarán tardía de la marca de calificación, competiciones de prestigios y otras. Suelen tener un efecto negativo a la hora de obtener los rendimientos máximos para la competición decisiva. Suponen un trastorno para la actitud mental y para la movilización con vistas al punto álgido, y también para la regularidad en la planificación del entrenamiento. Suelen ir asociados a cargas añadidas de tipo organizativo. En la preparación inmediata de la competición se debería renunciar a este tipo de pruebas. Finalmente, para conducir al deportista al éxito en la competición y en consecuencia para estimularle y motivarle con vistas a la reanudación del entrenamiento, se debería tener en cuenta algunos principios básicos. Jarre, 1976. Transmitir una actitud de competición positiva, elaborar tempranamente un esquema táctico que incluya puntos fuertes y débiles, tanto propios como del contrario, crear situaciones en el entrenamiento que preparen al deportista para las particularidades de la competición inminente, comentar a su debido tiempo las características de las instalaciones donde se va a celebrar la competición, prepararse a largo plazo para las posibles condiciones meteorológicas inhabituales, entrenándose también con clima desfavorable, temperaturas exteriores extremas, humedad, viento de espalda o de frente, etc. Informar sobre las normas de competición vigentes, teniendo en cuenta las posibilidades de interpretación subjetiva por parte de árbitros y jueces. Prepararse para la competición no solo en el plano físico, sino también en el psíquico. La inmersión del deportista en la competición tiene que enfocarse desde el punto de vista no solo físico, sino también psíquico. Se puede distinguir entre una preparación psíquica a largo plazo y otra inmediata, a corto plazo. Con la primera se desarrollarán y estabilizan actitudes relevantes para el rendimiento y cualidades psíquicas propias del entrenamiento y de la competición. La preparación a corto plazo sirve para crear una disposición óptima, esto es, un estado óptimo previo al arranque de la competición. Por estado previo al inicio de la competición entendemos el estado psíquico global del deportista inmediatamente antes de la competición. Podemos diferenciar, según Puni, 1961, 3 formas de estado previo al inicio de la competición, con diferentes tipos de reacciones fisiológicas del deportista. Los estados de disposición para competir, de miedo, de apatía. La tabla 7 nos ofrece un resumen. Como se puede ver en la figura 27, el estado previo a óptimo se produce con una relación óptima entre las dos hormonas del estrés, la noradrenalina, que suele expresar la tensión física, y la adrenalina, que suele reflejar el estrés psíquico. Para evitar una relación desfavorable de las hormonas del estrés en el sentido anteriormente descrito, intentaremos obtener el entrenamiento relaciones hormonales. Tabla 7. Descripción de las 3 variantes principales del estado previo al arranque de la competición. Colectivo de autores, 1982. Indicadores antes de la competición. Todos los procesos fisiológicos discurren con normalidad. Miedo al inicio de la competición. Excitación que irradia con fuerza. Alteraciones vegetativas marcadas, entre otras notable aceleración del pulso, sudoración intensa, necesidad de orinar, temblor de las extremidades, sensación de debilidad en las extremidades inferiores. Apatía antes del inicio de la competición inhibida. Movimientos pesados, completamente inhibidos, bostezos. Indicadores fisiológicos y psíquicos. Disposición para competir. Ligera excitación e impaciencia antes de la competición. Estado de ánimo alegre, capacidad de concentración óptima, apariencia de autocontrol, chispazos de fuerza. Miedo al inicio de la competición. Nerviosismo marcado,
acciones incontrolables, descuidos de memoria, dispersión mental, apariencia insegura, prisas, ajetreo injustificado. Apatía antes del inicio de la competición inhibida. Laxitud, inercia, apatía, miedos, estado anímico bajo, deseo de abandonar la competición, fatiga, cabreo, incapacidad de preparar el arranque con concentración. Actuación en la competición. Disposición para competir. Planteamiento de lucha muy organizado, de acuerdo con el plan táctico, orientación clara. Se domina la situación de lucha. Todas las fuerzas disponibles se emplean en el momento tácticamente correcto. Se consigue o se mejora el resultado esperado en la competición. Miedo al inicio de la competición. La actividad del deportista está alterada, parcialmente desorganizada, lucha, sin cabeza, abandona su línea táctica, pierde la sensación de ritmo, no se dominan las secuencias motoras, se acumulan los errores y las exigencias motoras tácticas son elevadas, contracturas musculares intensas. No se lucha con la energía suficiente para tomar la iniciativa. El deportista es incapaz de movilizar las fuerzas disponibles, no corre, no queda agotado tras la competición, pues todas las acciones estuvieron a un nivel muy bajo. Para el rendimiento de competición se considera óptima una relación noradrenalina-adrenalina entre 6:1 y 3:1. Para el rendimiento del entrenamiento se considera idóneos los valores entre 4:1 y 7:1. Una relación inferior a 2:1 conlleva al fracaso en la competición, pues la tensión interna es demasiado elevada. Solo así mantendremos una competición de calidad a los movimientos aprendidos y automatizados en el entrenamiento, sin acumular errores tácticos y técnicos, debido a las condiciones hormonales inhabituales. Zimmerman, Snyder, Donick, 1983. Una herramienta metodológica adecuada puede influir decisivamente sobre el miedo y la apatía. Como posibilidades, mencionaremos un calentamiento adecuado a cada una de las dos categorías, tanto el exceso como la falta de motivación y la adopción de una actitud positiva frente a la competición. Ejemplo de un calentamiento correcto que sirve para regular la situación psíquica. Si el deportista se encuentra demasiado excitado, sus niveles de adrenalina aumentan como expresión de una activación psíquica excesiva, y por ello el cociente noradrenalina y adrenalina queda por debajo de lo que sería deseable. Para optimizar este cociente se recomienda una carrera de calentamiento prolongada y tranquila, que incremente el nivel de noradrenalina como expresión de un estrés físico y elevado dicho cociente hasta valores adecuados para la competición, entre 6:1 y 3:1. Por el contrario, si el deportista se encuentra apático, el procedimiento correcto para conseguir un cociente de competición favorable será un calentamiento estimulante, intenso y breve, que aporte una mayor agresividad. La medida correcta en cada caso se averiguará mediante el diagnóstico del rendimiento, esto es, con los correspondientes análisis hormonales. Aunque con algo de experiencia el atleta lo podrá evaluar por sí mismo, de forma subjetiva y aproximada. Figura 27. El cociente noradrenalina para determinar el nivel de activación psíquica de los deportistas en las competiciones. Zimmerman, 1987. La actitud positiva ante la competición requiere un influjo educativo sobre el deportista a largo plazo y selectivo, y se refiere sobre todo a la educación del atleta para conseguir un nivel de autonomía. El planteamiento de factores de motivación. La convicción del deportista de hallarse en un buen estado de preparación y de ser capaz de resistir ante cualquier contrario. La capacidad del deportista para valorarse correctamente a sí mismo, y el contrario, sin caer en la arrogancia ni el miedo excesivo. Colectivo de Autores, 1982. Antes de empezar la competición, hemos de delimitar un tiempo suficiente para preparar el inicio de la misma. El trabajo de calentamiento de los deportistas con miedo intenso, como ya hemos mencionado, se ha de efectuar de forma más tranquila que el del atleta normal,
y el de los deportistas apáticos de una forma más intensa. Martens y Cole, 1990.